Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar en Su Caso en Casa. Aquí conversamos sobre los temas jurídicos, sin tecnicismos. La idea es que esto sea un diálogo entre ustedes, los invitados, y quienes hacemos el esfuerzo por llevar un producto donde el contenido lo podamos aprender. Qué tan rico que en nuestro país todos tuviéramos unas mínimas nociones del derecho para que cada día podamos protegernos de tantas vulneraciones que se presentan a diario en la cotidianidad, y sabiendo algunos elementos del derecho. No es que se vayan a convertir en abogados, y si se convierten muy bueno, pero que tengan al menos unos elementos para que cuando alguien vulnere un derecho usted le diga: no señor, usted no tiene la potestad de vulnerarme el derecho porque la norma dice esto, o yo he visto que esto es lo que dice la norma, y en ese orden de ideas seguramente usted va a sentir grandes beneficios. El tema de hoy: insolvencia económica. ¿Qué pasa cuando le debo a mucha gente? No tengo los recursos. ¿Cómo puedo pagar para salir de las centrales de riesgo? El pan de cada día, tantas dificultades porque hoy podemos estar bien económicamente, mañana no. Y ninguno está aquí exento de una dificultad económica. El programa de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Porque está con nosotros la doctora Beatriz Arango Nieto, quien es abogada experta en temas de insolvencia económica. Y hemos decidido también traer a una invitada que es la señora Beatriz Cárdenas, quien padeció en su momento, por decirlo de alguna manera, una dificultad de insolvencia económica, y la doctora Beatriz pues llevó todo el caso de ella. Entonces ojalá que podamos aprovechar muy bien esta media hora para que nos cuenten la experiencia, y ustedes obviamente podrán también preguntar o hacer sus aportes. Doctora Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación que siempre es tan amena. Nosotros estuvimos en las calles de Medellín y Mariana estuvo entrevistando a algunas personas, preguntándoles si conocen o no qué es la insolvencia económica. Vamos a ver lo que nos dijeron los televidentes entrevistados. La insolvencia económica es una figura que se presta para desvirtuar y para esconder realmente lo que se tiene por no pagar. Lo conozco como cuando estamos quebrados, se podría decir. Beneficia es a las personas, a los acreedores, porque eso se convierte en título ejecutivo. Si uno entra en una insolvencia es por un mal manejo personal. Insolvencia es cuando existe la imposibilidad, dentro de un término específico, de pagar las acreencias o las deudas que se tienen. Bueno, ahí de los testimonios, dos se acercaron un poco al tema que nos atañe hoy aquí, doctora Beatriz. ¿Cómo observó lo que nos dijeron los ciudadanos entrevistados? Bueno, algunos de ellos tenían razón, otros estaban bastante perdiditos en el concepto, pero la idea es esa: aclararle a esos ciudadanos y a todos los que nos están viendo en esta noche qué es el trámite de insolvencia. Y para sacarlos de dudas, el trámite de insolvencia es poderle decir a los acreedores, enfrentar a los acreedores, cómo ahora les voy a responder de acuerdo a mi nueva situación económica, no a la que tenía antes, sino a la actual. Y no se trata de una ley que favorece a acreedores, se trata de una ley que favorece a los deudores, que se hizo para los deudores y no para esconder patrimonio, todo lo contrario. No es una simulación tampoco. Para llegar a acuerdos, no es una simulación, es para llegar a acuerdos de pago, pero posibles de cumplir. Sí, porque algunos de los consultados decían: no, hombre, eso es como una especie de simulación, de tratar de defraudar. No tiene esa la voluntad, por eso este tema es muy importante. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Vamos a saludar a doña Beatriz Cárdenas, invitada hoy nuestra acá en Su Caso en Casa. Usted vivió una dificultad en materia de insolvencia económica. Gracias por venir y para contarnos su caso. Claro que sí. Y obviamente qué fue lo que pasó, cuál era su situación y cómo la doctora Beatriz Arango resolvió ese tema de insolvencia. Bueno, nosotros, mi hermana y yo, hicimos un préstamo con un banco y eventualmente pagábamos unas cuotas para unos negocios y unos proyectos que teníamos, pero llegó el momento en que no tuvimos, por distintas circunstancias, no pudimos pagar. Llegó el momento en que debíamos 3 meses y ya el banco nos iba a embargar los inmuebles que teníamos. Nos pusimos al día. Entonces, mientras el banco hacía todo el trámite de quitar el embargo, ya otra vez estábamos atrasadas. Entonces ya luego volvíamos a ponernos al día hasta que llegó un momento en que no pudimos pagar. ¿Y cómo supo usted de la insolvencia económica y cómo llegó ante la doctora Beatriz Arango Nieto? Por mi labor como docente las conocí y supe de la firma de ellas.
Entonces le conté mi situación y ellas me mostraron las posibilidades que tenía. ¿Y usted no sabía que era insolvencia económica? No, para nada. Ellas me contaron de qué se trataba. Entonces yo dije, esta es la única opción que tengo para poder quedar bien con los bancos y también estar tranquila yo y poder dormir bien. Bueno, no, es que uno con las deudas no duerme No, bien. eso es horrible. No duerme bien. Entonces, Don Oscar, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte o su inquietud? Muchas gracias. Vea, el aporte mío es el siguiente. Lo que pasa es que yo tengo dos acreedores en boda, que es Tuya S.A. y un banco que se llama Bevillas. Bueno, resulta que hace más o menos 2 años a mí me llegó una notificación del municipio de Itagüí, Industria y Comercio, donde me estaban como cobrando algo, pero realmente en mi época, cuando yo trabajé, yo me presté para que uno de los jefes que tenía un problema y de pronto una situación de embargo, si al fin y al cabo yo no tenía nada, y es más, tampoco tengo nada en este momento, entonces yo le dije, haga lo que quiera. Entonces él, un negocio, un almacén, lo colocó a nombre mío, pero igual yo coloqué las firmas y todo eso. Y después él ya solucionó el problema y entonces me dijo, bueno, ya lo borré de la Cámara de Comercio de Itagüí. Haga la otra diligencia usted de retirar, de cancelar la Industria y Comercio del municipio de Itagüí. Y entonces yo no sé, como que se me pasó y hace como 2 años me llegó una notificación donde me hacen un cobro, pues, Coactivo por no pago de Industria y Comercio. Exactamente. Y su pregunta es, ¿qué podía hacer? Pero yo cancelé, o sea, se canceló Cámara de Comercio del municipio de Itagüí, Sí. mandó Industria y Comercio del municipio de Itagüí. Resulta que nosotros tenemos una propiedad que es una casa y los herederos somos 10, de los cuales habemos 10 vivos y 2 fallecidos. Y entonces la sucesión se legalizó a finales del año pasado y en estos días llegaron las cuentas de impuestos predial de todos los herederos, excepto la mía. Claro. Y de eso apenas me vine a enterar anoche y me acosté muy preocupado. Yo dije, ¿será que va a pasar algo? Lamento que podamos de pronto interrumpirlo un poco, porque la idea es que podamos avanzar en el tema, que es muy importante también. Dentro de lo que nos dice don Oscar en Itagüí, ¿usted qué logra interpretar, doctora Beatriz? Bueno, don Oscar, lo que usted cuenta es sumamente común. ¿En qué sentido? En que las personas cancelan el registro en Cámara de Comercio y por lo general siempre olvidan el de Industria y Comercio con el respectivo municipio. ¿Qué se observa de acá? Que no habían iniciado un trámite legal en contra de sus bienes o de sus propiedades y no lo habían embargado, pues porque no había nada a su nombre, pero la obligación es suya legalmente, no de su jefe. No porque él prestó el nombre, al prestar el nombre está directamente él como responsable. ¿Qué significa, don Oscar? Que usted debe acercarse a ese municipio, realizar un acuerdo de pago para evitar que le embarguen no solo a usted, sino a todos sus hermanos el bien que recibieron en el proceso de sucesión, porque usted tiene un porcentaje de ese bien, pero no le embargan el pedacito, embargan todo el bien completo. Lo afectan totalmente. Lo afectan. Y con relación a insolvencia económica, y no aplica para nuestro televidente porque tiene que haber más de un acreedor. Y en este caso solamente es uno el que menciona. Él tiene 3 acreedores porque tiene un banco que menciona y una tarjeta de crédito de otra entidad que menciona, más el municipio. Él cumple cumple todos los requisitos porque tiene la mora, pues porque solo con el de Industria y Comercio pareciera que cumpliera con el tema de la mora. Lo que hay que aclarar es que para estos procesos debo no ser comerciante y en la actualidad el municipio va a alegar que el señor es comerciante porque tiene el registro de Industria y Comercio. Habría que entrar en la discusión qué me hace comerciante y qué no. Lo que seguramente sucederá es o que el conciliador lo resuelve o que le tocaría al juez civil municipal resolver si él es o no es comerciante y se puede acoger al procedimiento. Y recomendación. Eso lo mismo pasa con el codeudor. El codeudor cree que no tiene una responsabilidad, tiene la misma responsabilidad que quien adquirió la obligación y el crédito y responde igual.
y más o menos, lo que pasa es que también don Oscar es de muy buena fe para haber prestado pues su nombre y todo ese cosa, eso sí es para, como dice uno coloquialmente, para chicharrones, pero entremos entonces con el caso de doña Beatriz Cárdenas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ya ella nos contó su historia y usted logró resolverla. ¿Qué fue lo que pasó con esa Bueno, lo que pasó con la señora Beatriz es que la señora Beatriz pues no solo tenía ese acreedor bancario, sino que tenía otra cantidad de acreedores que ya la habían demandado, que ya habían iniciado procesos o que estaban próximos a iniciarlos. Cuando iniciamos el proceso de insolvencia, lo que hicimos fue que detuvimos todas esas demandas y lo más importante, se para el proceso donde está embargado el inmueble, donde posiblemente va a ir a un remate y donde ella va a perder el 30% del valor comercial de su bien, porque en el remate sale por ese valor, o sea que ella ya está perdiendo una cantidad de dinero. Acá, con el proceso de insolvencia, lo que se hace es que se detienen todos los procesos en contra de ese deudor y lo que se busca es ese acuerdo nuevo y lo más importante, no paga intereses. ¿En cuánto tiempo, doña Beatriz, logró usted resolver toda esa situación? Bueno, más o menos. Desde que iniciamos el proceso, eso fue en 15 días que hicimos todas la audiencia y todo. Y fuera de eso logramos que los bancos y todos los acreedores que teníamos nos dieran 4 meses para vender pues un inmueble que tenemos y así estar a paz y salvo. ¿Usted no la creía, como decimos acá? Sí, porque es muy complicado uno deberle a tanta gente y uno no tener de dónde hacer frente a las deudas, porque uno no deja de pagar porque no quiere, sino porque no tiene con qué. Claro, lo que decíamos acá, el escenario económico le cambia a cualquiera. En el caso de doña Beatriz, ¿ella qué? ¿Centrales de riesgo? ¿Qué pasa con las centrales de riesgo? Data crédito, todo ese tema. En este momento ella se encuentra en cumplimiento del acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que citamos a todos los acreedores le dieron un plazo para la venta por el valor comercial del inmueble. Eso significa que por ese lado ya se está ganando un 30%. ¿Y qué logramos? Que una vez ella venda el inmueble, estamos todavía dentro del término legal, pues se hace una siguiente audiencia, salen los primeros acreedores, se da un nuevo término para que venda otro de sus inmuebles, salen los siguientes acreedores y automáticamente ya una vez se encuentre a paz y salvo, le pedimos a los acreedores que nos entreguen esos paz y salvos y actualizamos centrales de riesgos para que ella quede perfecta nuevamente en centrales de riesgos, haciendo la claridad que la calificación es bajita, pero ya el reporte no es negativo porque se acogió al proceso, cumplió lo acordado y entonces en centrales de riesgos pues ya empezará nuevamente a subir su calificación, haciéndole también a los televidentes otra claridad. No pretendemos que se vuelva a endeudar. Todo lo contrario, ahora ya tiene su sueldo libre, no le va a deber a nadie, ya con ese dinero se busca que cree una conciencia de no deudas, sino que aprendan a vivir con lo que ahora tienen porque ya no tienen que pagar ninguna deuda. Insolvencia económica, un tema bien interesante, poco conocido por muchos y por eso es importante que tengamos en cuenta todos estos datos que nos presenta la doctora Beatriz Arango. Manuel Díaz, desde el centro de Medellín, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo me les va a todos? Muy bien, gracias, muy bien. No, yo quería hacer un aporte y saludar pues a mis docentes, a la doctora Beatriz, quien fue docente a los alumnos también. Y bueno, ellas pues hicieron parte de mi formación académica. Gracias a ellas conozco pues acerca del tema, sobre todo a la doctora Beatriz, y conozco un poco pues acerca sobre lo que significa la insolvencia económica, ¿cierto? De persona natural, no comercial. También quiero pues aprovechar como para tirar una cuñita acerca de que se acerquen pues al centro de conciliación de mi amada Universidad Autónoma Latinoamericana, en la cual se brinda este servicio que no todos los centros de conciliación lo brindan, acerca pues de este proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Muchas gracias. También pues para precisamente todos los televidentes también puedan acudir acerca de este tema pues. Gracias. Oiga, Manuel Díaz, estudiante y todo, doctora Beatriz, y bien juiciosa haciendo publicidad. En los centros de conciliación, él menciona el centro de conciliación. Sí. ¿Para qué sirve el centro de conciliación en un proceso de insolvencia? Claro que sí. Resulta que estos procesos no pueden llevarse a cabo en una oficina, en una cafetería, no. Para que un centro de conciliación pueda prestar este servicio, tuvo que haber primero solicitado el aval al Ministerio de Justicia y del Derecho. No todos los centros de conciliación prestan este servicio, hay algunos habilitados en cada ciudad. También están las notarías sí todas
deberían prestar este servicio, pero lastimosamente no todas lo hacen porque no es un trámite tan sencillo para el notario. Pero son los centros de conciliación autorizados donde llevamos a cabo estas audiencias. Vamos a ir a una corta pausa y continuaremos aquí hablando sobre insolvencia económica con testimonios de personas que han padecido esa situación, la han logrado resolver, porque en su caso en casa la idea es que nosotros podamos construir conocimiento. Ya regresamos. Aspectos importantes sobre la insolvencia económica. Hoy tenemos testimonios y vamos a tener algunos aspectos para recordar, para que tomen atenta nota sobre la insolvencia económica. El proceso de insolvencia es de gran ayuda para quienes desean estabilizar su situación financiera y poder realizar sus pagos en un periodo sin intereses y acorde con su nueva situación económica, generando la opción de condonar intereses y rebajar capital. El proceso de insolvencia puede levantar embargos y detener remates judiciales, evitando que las personas pierdan sus bienes, puedan disponer de ellos y responder con ellos con el valor comercial y sin perder dinero en remates. La persona debe tener más de un acreedor y con distintas entidades crediticias. Puede limpiar su hoja de vida crediticia en las centrales de riesgo una vez se cumpla con los compromisos. Sergio de Campo Valdés, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta, su aporte? Bueno, pues mi pregunta va más enfocada como a un tema, pienso yo que a veces es como un mito urbano, no sé qué tan cierto es. Se dice que lo que pasa es que yo tengo una deuda hace varios años, como el televidente anterior, presté mi nombre y pues no se cancelaron las cuotas correspondientes, y eso hace muchos años. No me ha entrado ningún proceso de embargo, ni eso, y hay gente que le dice a uno, no pague, que eso se le borra. Que eso prescribe, que eso caduca. Exactamente, entonces, en mi caso me pasa eso porque como la persona que estaba pagando el crédito no pagó, yo empecé a pagar, y me atrasé con las deudas que eran mías, entonces tengo pues varios acreedores. Listo. 2 entidades bancarias y varios más de 3, 4 acreedores. Entonces quería saber, ¿ese mito o eso que le dicen a uno es cierto, no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, nuestros televidentes, muchas gracias. Una recomendación: cuando usted es codeudor, usted es un deudor, usted tiene responsabilidades. No es que yo hice el favor, ese favor hay que saberlo hacer, y qué pena de pronto uno ser tan vehemente con esto, pero es que es cierto, hasta con la familia ocurre, porque nadie está exento de que pase una situación económica difícil. Él mencionó primero un caso individual como codeudor, pero después dijo, le debo a varios bancos, piensa que porque la deuda lleva muchos años y no le han adelantado un proceso ejecutivo, eso va a prescribir o va a haber caducidad. Explíquenos eso, doctora Beatriz. Bueno, es importante que el televidente tenga presente que sí existe la opción de un tema de prescripción de las deudas, eso es cierto, pero en este caso lo tiene que declarar un juez, no es simplemente que yo llevo X años sin pagar, 11, 12, 13, 14, 15, y entonces ya no tengo que pagar, no, la deuda sigue existiendo. Y además, que hayan pasado 10, 15 años no significa que ya haya prescrito, porque puede que durante todo ese tiempo haya hecho la entidad cualquier gestión de cobro, haya iniciado un proceso, así no hayan tenido nada que embargar, hayan hecho una llamada, cualquier cosa en aras de recuperar esa cartera, la hayan vendido, estén gestionándola, significa que el tiempo que el deudor cree que ha pasado a su favor, realmente no ha pasado nada de ese tiempo. ¿Por qué? Porque no han dejado de hacer acciones para que empiece a contar el tiempo. Entonces no es cierto necesariamente. Obviamente se volverá el día de mañana una obligación natural, porque a la entidad ir a demandarlo, embargarlo, si ya han pasado esos 10 años y no han hecho ninguna gestión, pues usted podrá contestar que la obligación prescribió y hacer que el juez así lo decrete. Sin embargo, no siempre es así. Igual sigue siendo una obligación natural. Entonces, ¿qué significa natural? Que ya no se la pueden hacer exigible a través de un juez,
porque ya no lo pueden embargar, pero no significa que deje de existir la deuda. Y que además esté reportado en las centrales de riesgo. Y seguirá reportado, evidentemente seguirá reportado. Quiero regresar con Beatriz Cárdenas. Y entonces usted mencionaba al inicio del programa que tiene unas deudas y que además unos bienes inmuebles. ¿Debió prescindir de algún bien inmueble para en esa conciliación y en ese proceso de insolvencia poder cumplirle a los acreedores? ¿O qué ocurrió? No, para nada, todo lo contrario. Cuando se llegó a esa conciliación, precisamente se nos dio un plazo para vender los inmuebles por el 100% y poder pagar todas nuestras deudas. Incluyó, incluso, perdón la redundancia, las fotomultas. Cayeron tenía ahí fotodetecciones también. Tenía una completo. que nunca me habían notificado. Bueno. Y cuando menos pensé, debía un montón de plata. ¿Cómo? Y llegué ahora cuando esta insolvencia y también fue cobijado. Se aprovechó y... Claro, todas mis deudas. Y gracias a Dios pues pudimos Doctora llegar Beatriz, ¿cómo fue entonces el proceso del tema Claro, inmueble, es que cumplir? Uno de los requisitos es no dejar por fuera alguna creencia. La obligación del deudor es reportar todas, absolutamente todas las obligaciones que tenga, del carácter que sea. Le debo a un municipio, le debo a un primo, le debo a un tío, le debo a un hijo cuota alimentaria, o sea, cualquier obligación que tenga. Hoy me decía un cliente, es que en el año 74 tuve una moto, me acabo de acordar. Hay que incluir la obligación que tenga. Si debe impuestos de todos estos años, Dios la mío. moto desapareció, no amor. importa, sigue a su nombre, hay que reportar absolutamente todas las deudas, que igual el acuerdo le va a cobijar todo, esa es la ventaja. ¿Y cómo se acredita cuando se trata de otras personas naturales que no son empresas, no digamos unos acreedores certificados como un banco? ¿Es el familiar, es el vecino? ¿Cómo se logra incluir allí? Pues lo primero es relacionarlo en la solicitud que el abogado le realiza, ¿cierto? Por ejemplo, a la señora Beatriz, ¿yo qué hice? Hice una relación de todas las acreencias, no solamente a las entidades financieras, si ella le debía a una vecina, a un amigo. ¿Cómo se certifica? Pues se certifica si firmó una letra con una fotocopia de la letra y si no con las constancias de los pagos que le hace mensual, de los intereses o de los abonos, algo que demuestre que ella me entregó el dinero y que yo poco a poco se lo he ido consignando y pagando. O sea que ocurre también mucho esas deudas informales, si se quiere, para llevarlas a un proceso de conciliación, que esa parte no la habíamos dialogado acá antes. No, además porque generalmente cuando uno ya le cierran las puertas a las entidades financieras, uno ya empieza a tocar la puerta del primo, del hermano, del tío, de las personas que económicamente en la familia están un poquito mejor. Entonces, ¿qué se busca? Que el acuerdo que yo hago no solamente me cobije a los bancos, sino que también cobije a la familia, porque si yo dije, tengo mensual 100 pesos para pagar, esos 100 pesos me tienen que dar para todos los acreedores, incluyendo la familia o los amigos que me prestaron el dinero. Doctora Beatriz Arango Nieto, aquí el tiempo se va muy rápido, 2 segunditos, recomendación para nuestros televidentes. Bueno, la recomendación es que entiendan que esta figura es absolutamente favorable y que esta figura puede ayudarles a salvar el patrimonio, a darles paz y tranquilidad, y que existimos los abogados que manejamos esta figura. Hay otros abogados que no la manejan, no crean que no existe porque otras personas no entiendan de esta figura. Por supuesto que les podemos colaborar a salvar el patrimonio. Doña Beatriz, muchas gracias por venir acá a contar su testimonio. A ustedes muy amables. Estuvo también con ustedes en la dirección y presentación de su caso en casa, Juan Carlos Hurtado Ochoa. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.